que no dan clases. ¿Qué consejos les darías o qué recomendaciones darías? Sí, no me parece mal que eso suceda en el sentido de que es una buena noticia para el pádel porque la gente, incluso sin saber jugar, juega, ¿no? Ahora bien, lo suyo sería que acepten los consejos de un profesional. Básicamente, no tanto para saber jugar al pádel, que también, que lo van a disfrutar más, a medida que sube el nivel, sube el disfrute, sino también por el tema de la prevención de lesiones y demás. El pádel en su historia tuvo cierta mala prensa, ¿no? Por el tema de las lesiones y rodillas y demás, y los giros. Claro, pero eso es como cualquier otra actividad. Si no sabemos hacerlo y lo hacemos mal, el riesgo está. Entonces, sobre todo en los últimos tiempos, donde los técnicos se han ido formando cada vez más, hay mucha menos improvisación, tomar clases con un técnico es una seguridad, primero para disfrutar más y después para evitar los riesgos. Nunca se pueden eliminar, pero se pueden atenuar.